Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios presentada litúrgicamente como una catequesis, ciertamente, dentro de la iglesia. Estamos en este tiempo de Cuaresma, estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Y la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro nos habla y nos llama, principalmente en este tiempo de Cuaresma, a la conversión. Ñandeyara lleva peala tiempo referencia Ñandeyara para poder poner en práctica todo lo que el Señor nos pide. Porque hipojina y yetuujina lleva la yeikojanguaisha como verdaderos cristianos. Ese compromiso, porque upea la faltaña de lleva compromiso, vivir la vida auténticamente como bautizados. Y ande muchas veces yeicominte veisa lleva, pero no vivimos auténticamente lo que el Señor nos está pidiendo con todos, ¿verdad? Los elementos fundamentales y esenciales del seguimiento de Cristo. Secuela Cristi ñandeña mojera upea heisegina lleva ya ñandeyara arapecueri, porque bautizarse quiere decir sumergirse. No simplemente en el agua, que es un símbolo, sino que sumergirse en los valores y en los principios de la propuesta del Evangelio de Jesús. Bueno, opea la ñajenduta lleva en este tercer domingo ya del tiempo de Cuaresma. Leemos del libro del Éxodo, capítulo 17, del 1 al 7. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidín, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y dijeron: «Danos agua que podamos beber». Moisés le respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas, y porque ellos provocaron al Señor diciendo: «¿El Señor está realmente entre nosotros o no?». Palabra de Dios, queridos amigos, en este domingo. ¿Cuál es la intercomunicación? Y aquí aparece el otro personaje, que es Moisés y el pueblo principalmente. Después aparecen los otros en forma secundaria, los ancianos que acompañarán a Moisés. Pero esta es la pregunta para nosotros del día, lo elemental y lo fundamental que nosotros nos hacemos. Pero la respuesta también tenemos en nuestra forma, como nosotros creemos si Dios está presente o no está presente entre nosotros. Este es un ejemplo claro y concreto. ¿De acuerdo por Andú? Alleva, ¿el Señor está realmente entre nosotros o no?
¿Cuántas personas se hacen esta pregunta? Lleva, veñan de yara pioina, veñan de dieta y conda y porio, y lleva, taiko okini iguazú. Este es el famoso el silencio de Dios. Pero upeago ñande yeapo porque justamente no entendemos qué es lo que el Señor nos pide a nosotros o cómo nosotros tenemos que actuar siendo seguidores del Señor. Dios nos ha dado todo, Dios nos da la posibilidad siempre para llevar adelante este mundo, para llevar adelante nuestra familia, para llevar adelante la sociedad. Ñande haite imagina lleva peñan de yara moimbama peñan de pope. Pero sin embargo, algunas veces que no participamos y no hacemos lo que Dios nos ha pedido. Si nosotros hablábamos de un bautismo, bautizo quiere decir sumergirse, decíamos entrar, comprometerse con la sociedad, comprometerse con la humanidad, comprometerse quiere decir con la comunidad. Peñande yara lleva ñande no ñande jame en baite ñande ñande ya pohangua peja eoi botajina, pero ñandero viveja eña coanga oñe penu omba apo. Esta palabra de Dios por eso dice toda la comunidad de Israel. Quiere decir que somos nosotros los responsables y somos nosotros quienes al hacer nuestro camino aquí está partiendo, está haciendo su desierto. Pasamos por situaciones del desierto. Vamos avanzando por etapas, Behuecatube. No es que la vida ya está toda hecha, no es la vida color de rosas, sino que en todo caso, si es color de rosas, siempre las rosas también tienen sus espinas. Y entonces ellos van caminando esta primera parte según la orden del Señor. Vean, y por el problema, cómo comienza la introducción, ella va de yara o uñan de hoy y por etapas. Yahuatá ya hoina, ya poina veñan de yara de conforme a la orden del Señor. Ahora, cuando acampan en Refidín, el pueblo no tenía agua para beber. Aquí entonces, queridos hermanos, directamente vemos que en este desierto, en este camino, en este valle de lágrimas, nos falta agua tantas veces. El agua se refiere siempre a la fuente, a la vida. Y entonces, en la semiótica, siempre en los estudios de los signos, de los símbolos, nosotros hablamos del agua, el agua que purifica, el agua que vivifica, el agua que no te deja morir de sed, el agua que fecunda. Al pueblo le falta agua. Quiere decir que nosotros, queridos amigos, estamos sedientos, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos al Dios que camina con nosotros. Entonces, es fácil, ¿verdad? Aquí lo que nos dice directamente es la palabra de Dios. Acusaron a Moisés y le dicen, danos agua para que podamos beber. Queridos hermanos, muchas veces en lugar de ir a la fuente, nosotros buscamos simplemente aquello que está alrededor nuestro. Moisés representa la presencia de Dios ciertamente, pero Moisés no es la fuente. Moisés no es lo esencial y lo fundamental que les dará el agua. Ay, pues sí, va en contra de Moisés. Incluso dice que le quieren apedrear. ¿Por qué me acusan a mí? Pero sin embargo el pueblo que estaba necesitando, estaba queriendo, está sediento, busca lo que él quiere, ¿verdad? Sediento, pero sin embargo no está buscando en el lugar adecuado. Y entonces protestan contra Moisés. Incluso aquí ya le echan la culpa a todo a Moisés, como nosotros siempre hacemos cuando nos encontramos en momentos difíciles. ¿Por qué nos sacaste de Egipto solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? O sea, ¿verdad? Moisés también, entendiendo esta queja del pueblo que se acerca al Señor, pregunta, dialoga, Señor, ¿qué podemos hacer para que el pueblo pueda salir de esta situación? El pueblo o Yahuina. Entonces estos son los que están también al frente de la comunidad. Yayesha, Cuana, Yayeshana, Moto, para la Oguatajina lleva el pueblo. Vino de una manera equivocada. Ciertamente tendría que dirigirse a Dios, Señor, ¿qué pasa? Pero de una manera humilde, no baretebe lleva. Pero Moisés, sin embargo, pasa delante del pueblo. Y aquí incluso llama, acompañado, dice, ¿de quién? De algunos ancianos de Israel. Lleva en su mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Es decir,
La intercesión, la fuerza de Dios que actúa a través de la comunidad. Ante la falta de agua, alguien tiene que interceder, alguien tiene que actuar, pero tenemos que mirar cómo recurrir a Dios, cómo hacer que Dios actúe con su gracia, y lo va a hacer siempre a través de aquellos que están al frente de la comunidad. Todos tenemos alguna misión importante dentro de la comunidad. Pasar al frente del pueblo significa humillar tendotaina, que se ponen delante del pueblo. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. También nosotros en la lectura que hacemos, ¿verdad? La roca significa la misma presencia de Dios. Golpear, pedir, insistir en la roca, en nuestra fuente. Y de ahí va a surgir, queridos hermanos, el agua que nos vivifica. La roca que es Cristo, la roca que es Dios. Los principios y los valores, la piedra. Ese es el valor fundamental que nos dará el agua para que nosotros seamos vivificados. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Sigamos haciéndonos esta pregunta, como se hizo el pueblo de Israel. ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? Cada uno, de acuerdo a su vida y de acuerdo a su camino y de acuerdo a su compromiso, podrá responder a esta pregunta. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Nos encontramos aquí para reflexionar la palabra de Dios, fortalecernos y sobre todo para que podamos entender qué es lo que el Señor nos está pidiendo en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Tiempo de Cuaresma es el tiempo de la oración, el tiempo del ayuno y el tiempo de la limosna. Ñande Yara o Yerure Ñande lleva y Catujanguaisha la ya Yehesape mía lleva, ya Heshamba Eva Ñande Yaro Yerure Ñande. Y aquí escuchamos hoy, leemos, reflexionamos desde el libro, o mejor dicho, la carta que escribe San Pablo a los Romanos, capítulo 5 del 1 al 2 y luego del 5 al 8. Es
La carta a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Queridos hermanos, entonces la muerte de Cristo, ¿verdad? La muerte del justo que se entrega totalmente por nosotros. Dios que nos ofrece a su propio Hijo. Pero como hace su reflexión San Pablo, es muy interesante en este capítulo 5, porque está diciendo, tal vez encontremos, dice, tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, por un bienhechor. Se amañá, ma, bandea, lleva, y bueno, sos una persona buena, sos una persona que se está esforzando, que está luchando, y bueno, soy capaz, ¿verdad? Porque vale la pena entregar mi sacrificio, mi vida, con generosidad, lleva. Ayepitazotame, esta ley catumía y endereje porque en de PTI, persona ponágena, lleva. Pero continúa diciendo, ¿verdad? Pero la prueba de que Dios verdaderamente nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Queridos amigos, esta es la grandeza de Dios. Y esta es la grandeza como Cristo, como el Señor entrega su vida por nosotros. Peñan de Yara Omano Kurusure Huipañan de lleva. Aún siendo pecadores, es decir, con esto nos está diciendo directamente que nosotros no lo merecíamos, pero sin embargo el Señor es capaz de llegar hasta donar, hasta dar la última gota de su sangre por nuestra salvación. En esta teología de lo que está escribiendo Pablo y de lo que nos está enseñando a través de esta carta, ahora es la aplicación para nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces nosotros, como leemos también en el Evangelio, por ejemplo en San Mateo, ¿se acuerdan? En las bienaventuranzas, ustedes han oído decir, ¿verdad? Amen a sus amigos, odien a sus enemigos, pero después el Señor decía incluso, amen a sus enemigos, recen por sus enemigos, pidan por sus enemigos. Y todo esto nos convulsionaba, ¿verdad? O sea, es difícil. Pero sin embargo, esto está en estrecha relación con todo lo que escuchamos en el Evangelio, en la propuesta del Señor. Pablo que ha intuido, Pablo que ha entendido, Pablo que está leyendo el Nuevo Testamento con todo ese conocimiento de lo que él trae como un buen fariseo formado desde el Antiguo Testamento. Coanga entonces peñan de yara hoy el añan de tendo tajena lo muy a peñan de donde veo pesa añan de pisino o boasa añan de peipo añan de mopu añe ñandenda ya va leimba pero sin embargo el Señor nos ha salvado, fue capaz de morir, pero muere por amor, nos dice Pablo. Es capaz de entregar. La prueba de que Dios nos ama es esta, de que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Pero lo importante, queridos amigos, entonces, si el Señor aquí se nos presenta delante como modelo, como ejemplo, ciertamente que la vida del cristiano, porque nosotros somos alter Christi, VAICINA, nosotros somos otros Cristos. Yande ya yapuana lleva peñan de yara o yapoma baekue. Peñan de yara o shakaba ekue ñandebe. Bebe jae ome eva ekue ñande abaje yaba ekue ñande como modelo, como ejemplo. Ñande entonces ñande yara jara peñande coebe. Peñande apitum lleva peñande ñe ave ñande ya yapona ñande yara yapoba ekue. Entonces, ser capaces de morir por nuestros hermanos, ser capaces de
donarnos a nuestros hermanos. Aquí nos está llamando directamente a una generosidad. Pero ¿en qué consiste este morir, queridos hermanos, por los demás? Y quiere decir asumir nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Como humanidad, porque todo el Evangelio nos lleva a humanizarnos y entonces como humanidad respetar, amarnos, querernos, dar posibilidad a las personas, todos poder realizarnos, dignificarnos. Eso significa ser capaces de morir por el hermano, ser capaz de preocuparte por tu comunidad, porque lastimosamente nosotros estamos acechados siempre por el mal. El mal nos acecha y nos llama siempre, queridos hermanos, al egoísmo, a mirar simplemente nuestra comodidad. Lo otro que le coma micha, se interesa, se ganar se plata, se apoponar, con las cosas, con las erogas, con las familias, así entonces. Hay contenido donde está pagando, ¿entendiste? Así es una mentalidad muy egoísta, muy capitalista, muy encerrada en sí mismo, con tal de que yo esté bien y lo demás que no me moleste. No me moleste, mosquito. Sin embargo, hoy la palabra de Dios, tercer domingo del tiempo de Cuaresma, nos llama a un camino de conversión. Este camino de conversión que quiere decir para nosotros entregarnos, hacer crecer a la comunidad, sacar del pecado a todo aquello que no deja crecer verdaderamente los valores, los principios que Dios ha dejado para nuestra vida, que Dios ha dejado, Dios nos ha enseñado para hacer juntos, ¿verdad?, como comunidad. Pidamos esta gracia en este tercer domingo de Cuaresma. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida
un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical, la tercera lectura, hoy el capítulo 4 de San Juan, el Evangelio. La Samaritana, así la conocemos nosotros, esta hermosa narración que tenemos aquí del Evangelio de San Juan. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por el camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó qué quieres de ella o por qué hablas con ella. La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come, maestro. Pero Él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído algo de comer? Jesús les respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así, el que siembra y el que cosecha comparten la misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo les envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado, otros han trabajado, y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció unos 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos visto y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor, queridos amigos, qué hermosa esta lectura, el capítulo 4 de San Juan. Tiene muchos elementos, ciertamente. Primero, este encuentro con los samaritanos. Y tenemos que entender algunas cosas que nos llaman, sobre todo en este tercer domingo de Cuaresma. Sobre todo, para decir así rápidamente, lo esencial y lo fundamental es el llamado a la conversión, ir detrás de Dios. Primero hay un diálogo, el dame de beber. La primera lectura ya nos hablaba de esto, dame de beber, la roca, volver al Señor. Yo tengo el agua, yo soy la fuente, yo soy el agua. Aquí, como nosotros entendemos dentro de los escritos de San Juan,
está siempre el elemento que no entendía llevarlo allí, no entendéis. Siempre está entonces la incomprensión juánica, se llama eso, incomprensión. No entendéis, manteo, y la discípulo, cuarago, ave, ve, cuñá, vea, no entendéis, ahí va, va la oñeina. La incomprensión, dame esa agua, no, pero share cola, ahí Jesús. No entendéis, no sabe a qué se refiere. Mopio, de también de y lamba, urure, no es agua, y pupucuina, va, evelare, no es la, ¿verdad? Pero Jesús insiste, ¿verdad? Si conocieras verdaderamente, si conocieras esta agua, entonces que yo tengo, tú serías quien me pediría y yo venían de Yara, ¿verdad? Y entonces no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande? Aquí entonces ya va entrando con el otro elemento, que es el aspecto teológico, ¿verdad? ¿Eres más grande acaso que nuestro padre Jacob? Y aquí entra Jesús. El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua entonces es mirar a Cristo, embebernos de Cristo, alimentarnos de Cristo, fortalecernos desde Cristo. Por otra parte, después viene enseguida, ¿verdad? Este paso, el agua que yo le daré se convertirá en él, en esa persona, el que asume, el que bebe, el que se empapa con la presencia y los valores de Cristo, en el manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Y entonces aquí hace el cambio, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer, no tengo marido. Y sin embargo el Señor tiene razón. ¿Por qué? Porque los 5, ¿verdad? Estos maridos se refieren a los Baal. Baal quiere decir Señor. Enoi, a estos maridos quiere decir quiénes son tus dioses. Quiénes son los que están queriendo o vos en quienes estás buscando calmar tu sed. En estos ídolos. Los Baales son los ídolos, ¿verdad? No es sencillamente alguien que ha convivido con esa mujer, 5 hombres que convivieron con ella, sino que se refiere sobre todo el Baal, como se dice en hebreo, quiere decir el Dios, el Señor. Pejó detrás de todos los dioses que van apareciendo. Por eso que es importante ir a la fuente, ir a lo esencial y lo fundamental, es Cristo. Esta es el agua que zampilla, es decir, que sale desde adentro del corazón. Y no tendrás más sed, no vas a ir detrás de otros dioses como ustedes van de otros dioses. Y bueno, y así continúa, queridos hermanos. Aquí la mujer al final llegamos a lo esencial y lo fundamental después de hablar, de entender, de saber. Ñande Yara, vos sos el que me estás dando esa paz y esa serenidad. Has entrado en lo más profundo, entrar en el corazón de esta mujer. Y entonces ahí se siente descubierta. Y esa es la fuerza del Evangelio, que nos limpia, nos purifica porque entra, como suele decir la palabra de Dios, hasta el tuétano, ¿verdad?, del hombre. Y entonces por eso le dice, yo sé que eres el Mesías, llamado el Cristo que debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo, es decir, que descubre, yo sé que tú eres el Mesías. Queridos amigos, que entonces la presencia de Cristo también llegue a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra vida. Que podamos descubrirnos también con la presencia, con el agua que es Cristo, que es la fuente de nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Volvemos con nuestro bloque, ahora que le llamamos nosotros, este segmento. Ñandeyara Ñe'e responde a las preguntas de ustedes. Y hoy el tema es tan interesante en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Respondemos a esa pregunta con respecto al agua, el significado del agua dentro de la semiótica, esta simbología tan importante, el agua, esencial y fundamental en la vida de la creación entera, ¿verdad? No simplemente el hombre, sino que toda la creación, el mundo, el universo, vive, subsiste gracias al agua. Entonces, desde la Biblia, ¿cuál es la concepción y cómo se utiliza semióticamente, es decir, dentro de la simbología? El agua es, en primer lugar, fuente y poder de vida. Fuente y poder de vida. Esa primera lectura del día de hoy justamente nos hablaba que nos falta la vida, estamos en el desierto, estamos caminando, nos falta agua. Entonces, ya zapatea, ya güero zapucaya, ya me falta agua, no podemos vivir, no podemos hacer nada. Sin ella no es la tierra más que un desierto árido, país del hambre y de la sed, en el que los hombres y los animales están destinados a la muerte. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental entonces. Aquí ya tenemos los dos elementos. Vivir con el agua, vivir sin el agua. El desierto, la aridez, la muerte. La vida o la reproducción, la fertilidad. El hecho de encontrar y tener agua con nosotros. Y así entonces, como decía esa primera lectura del libro del Éxodo, cuando nos falta el agua, nos estamos desahuciando, nos estamos muriendo. Sin embargo, hay también aguas de muerte, la inundación devastadora que transforma la tierra y absorbe a los vivientes, el agua que entonces hace desaparecer la vida. Recordemos el diluvio universal, es el agua. Entonces, por una parte es fuente, por otra parte también es destrucción, es fuerza destructora. El culto, transponiendo un uso de la vida doméstica, se sirve de las abluciones de agua para purificar a las personas. Elemento fundamental, tercer elemento, purificarnos, el agua. Sin el agua no podemos vivir, pero no solamente porque tomamos, sino que también es para nosotros fuente de limpieza. Para sacar todo aquello, la mugre. Nosotros también decimos así, ¿verdad? Y nos referimos espiritualmente, la mugre, el pecado, la suciedad. Estamos sucios, tenemos que ser lavados, purificados por Dios. Es fuente a través de la ablución, a través del lavacro, para purificar a las personas, las cosas, de las manchas contraídas a lo largo de los contactos cotidianos. También aquí este elemento es fundamental para nosotros para entender. Contactos cotidianos. Ubeago dice ina peñande guatabe lleva ñande yayuhuina.
El Papa Francisco decía que siempre tenemos que purificarnos, lavarnos, hay que plumerear con el plumero, sacar el polvo que nos va ensuciando. Bueno, eso es cuando se refería principalmente a la confesión, ¿verdad? Porque siempre en nuestro trajinar, en nuestra vida, en el contacto cotidiano, se viene acumulando pequeñas cositas, pequeños pecados, pequeños egoísmos, pequeñas soberbias, en fin, todo lo que nosotros vamos cometiendo y vamos viviendo en nuestra vida. Y de eso tenemos que estar atentos, mañana, vivir de una manera ilusa y pensar que no existe el mal, que no existe el pecado, y nos consideramos luego los absolutamente puros, ¿verdad? No, siempre tenemos nuestras dificultades. Por eso que también la palabra de Dios suele comparar, cuando uno está en el pecado, se encuentra, dice, en la oscuridad. Cuanto más en el pecado, cuanto más ahí, entonces dice que vos más estás en la oscuridad. Entonces, eso es importante. Y entonces, como vos estás encerrado, estás sucio por dentro, cuando la luz de Cristo nos ilumina, cuando la luz del Señor viene a nuestro encuentro, ciertamente que Cristo entonces, ¿verdad? Cómo nos lleva después a hacer este camino de purificación, de lavacro, del lavado. El agua, por lo tanto, alternativamente vivificadora, por una parte, vida, por otra parte también es temible, pero siempre es purificadora. También incluso, ¿verdad? En el sentido positivo es purificadora, vivificadora, o me eñan de tecoe, o me eñan de peñandeñicote para seguir vivos. Pero al mismo tiempo, lo que es aquí temible, lo que es de cierta manera destructora, al final de cuentas destruye, saca, limpia, pero para dejarnos de nuevo en la pureza, para dejarnos en la limpieza, lleva, opea la ñandeyara, o en a través del agua. Pero siempre entonces es purificadora, está íntimamente unida con la vida humana y con la historia del pueblo de la Biblia, el pueblo de la alianza. Esto es importante, esa es una primera introducción, lo que nos dice qué es el agua, cómo nosotros nos encontramos ante el agua. Por una parte hemos escuchado también en el Evangelio, ¿verdad? Dame de beber, el agua como instrumento, ya decíamos, de esa limpieza por una parte, pero por otra parte que nos vivifica. Aguas vivificadoras, aguas que nos ayudan a seguir nuestra vida, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra relación bien antropológica entre nosotros. La ñande anojina la ñande neojina da ego y la ya se añade mongueta se la ñande la pisacuera de lleva no queremoslo tena ñande oía de lleva medio ñañemo monburgo Inés anda entonces viste que todas estas simbologías son interesantes, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender cuál es el efecto, ¿verdad? Del agua, desde el aspecto bien antropológico. Entonces, en el Nuevo Testamento principalmente nosotros encontramos como las aguas presentadas como vivificadoras. Cristo vino a traer a los hombres las aguas vivificadoras prometidas por los profetas. Es la roca que golpeada, ¿se acuerdan?, deja correr de su flanco las aguas capaces de apagar la sed del pueblo que camina hacia la verdadera tierra prometida. Camina hacia la verdadera tierra prometida. Pero tiene que ser, ese es otro gesto importante. Éxodo nos hablaba que Moisés golpea la roca. La roca, nos dice después Pablo a través de la carta a los Corintios, esa roca era Cristo. Ahí oían de. Es una lectura maravillosa, ¿verdad? La Biblia que se lee dentro de la Biblia en el Antiguo Testamento y desde ahí surge el agua, es decir, la fuente. Mala ñandemo potitaina, mala hueruta ñandé, la vida, agua vivificadora. Y entonces esa agua golpeada, podemos decir que el golpear quiere decir el insistir, el buscar, es genoya lleva, en atoy beñandillara,
que es nuestra roca, el Cristo, para que pueda zampillar, salir, salpicar desde adentro esa agua que nos va a limpiar, nos va a purificar. Porque o si no, el pueblo camina en el desierto, el pueblo tiene sed y entonces hace cualquier cosa, como escuchábamos en el libro del Éxodo, ¿verdad?, del día de hoy. Oye, bueno, más hay posible, va el areyapoa móvil, oregueru, manaco, ave, en este desierto, romano, cuando oreco, y va para hoy, uana, de la culpable lleva. Siempre buscamos, ¿verdad?, la culpabilidad en alguien. Y aquí entonces el templo del que parte el río que va a irrigar y vivificar la Nueva Jerusalén, también encontramos en Ezequiel, ¿se acuerdan? Siempre es la fuente, ¿viste? Sale del altar, de ahí comienza a brotar y luego que va arrasando, va entrando. Incluso después va vivificando ese desierto. Esto lo encontramos también en el libro de Ezequiel, cómo va irrigando. También en el libro del Apocalipsis. El agua que va produciendo vida, vivifica. Estas aguas no son otra cosa que el Espíritu Santo, que es el poder vivificador de Dios Creador. Aquí está entonces, a esta simbología del agua, nosotros ahora le damos nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu, representada con el agua. Con el bautismo decíamos que nosotros nos zambullimos, entramos. Nosotros entrando en el agua hacemos la simbología, o bautizando, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del agua, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En nombre de quién? En nombre justamente de la Trinidad, la fuerza, la que nos vivifica. Y así el agua parece más bien simbolizar de esta manera la doctrina vivificadora aportada por Cristo. Vivificadora que nos aporta Cristo, que nos trae Cristo. Yo soy la fuente de agua. Por lo tanto, las aguas bautismales, aquellas que nosotros recibimos en nuestro bautismo, simbolismo del agua que tienen su pleno significado en nuestro bautismo cristiano. Desde los orígenes, ¿verdad?, comienza, se emplea el agua en el bautismo por su valor purificador. Siempre el primer elemento, valor purificador. Juan bautiza en el agua para la remisión de los pecados, utilizando a este objeto el tema del Jordán, que en otro tiempo había purificado a Naamán de la lepra, por ejemplo, ¿verdad? Y la lepra, nosotros decíamos en esa lectura maravillosa también, Naamán, cuando es curado, justamente por el profeta Eliseo, ¿verdad?, que le dice, te dejó Yahú, te dejó Yahú, hay posible, y posible, entonces, ¿acaso no hay el Tigris, el Éufrates, ¿verdad? ¿Acaso no son ríos mucho más caudalosos que este arroyito que está aquí? Hay pobre río, Jordán, de arroyito. También una vez mañana el Éufrates, el Tigris. ¿Esto acaso no son aguas mucho más purificadoras que las que ustedes me están ofreciendo aquí, ¿verdad? Apeagola hoy con muchas veces. Ñande yara e ñande te hoy yahu tiri hoy yahu apeago y sina te hoy ñemo poti. Andate, confesate, presentate, viví, entendé, sabé qué es lo que Dios te está pidiendo. Purificar el corazón, la mente, la inteligencia. Así como nada más, lo mismo. Entonces, ¿cómo que reaccionamos? ¿Acaso? Y eso es lo que nos decía también esa primera lectura, ¿verdad? Cómo terminaba, que era espectacular, porque el pueblo, a pesar de que está viendo aquí, golpearás la roca y de ahí saldrá el agua, se preguntaba, ¿pero será que Dios está con nosotros o Dios no nos acompaña? Entonces tenemos que ser vivificados, tenemos que ser purificados. Cuando nosotros utilizamos en el bautismo, el sacramento como tal efectúa la purificación, no del cuerpo, sino del alma, de la conciencia. Es un baño que nos lava de nuestros pecados. Es un baño que nos lava a nosotros de nuestras limitaciones, de nuestras dificultades.
ñande yara kwa ñande mo ñande upearu vivende y catuta con angarañe punure güey cobeti te coe prahu te coe pona. A este simbolismo fundamental del agua bautismal añade Pablo inmersión y emersión del neófito. Simbolizan su sepultura con Cristo y su resurrección espiritual. La unión con Cristo, el agua, la fuente, la purificación. Entonces es para nosotros una resurrección. Salir de las cosas negativas, salir de aquello que nos dirige simplemente hacia una forma equivocada, hacia una forma de frustración. Y allí frustración, porque no estamos viviendo la plenitud, ¿verdad? No estamos en la fuente. Entonces nos cuesta. Esa es la sed que nosotros tenemos. Pablo también mira y ve en el agua bautismal una representación del mar, que es morada de los poderes maléficos y símbolo de muerte, vencida por Cristo como en otro tiempo. El mar rojo por Yahvé. Pablo entonces también mira de esta manera. El mar es el lugar, ¿verdad?, donde están los elementos maléficos, poderes maléficos, símbolos de muerte, pero que con la presencia de Cristo se dan cuenta. Por eso, cuando encontramos en los evangelios el famoso pasaje cuando Jesús camina sobre el agua, Jesús camina sobre el mar, ese símbolo maléfico que solamente sabe englutir, tragar, comer al hombre, ¿verdad? O sea, el signo maléfico que te lleva al pecado y te lleva a lo peor de la propia vida. Sin embargo, los evangelistas nos presentan a un Jesús que camina sobre el agua, un Jesús que vence el mal. Añadego alter Cristi, que nosotros tenemos que vencer también el mal. Nosotros tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de caminar también sobre el agua. Bueno, hay muchos otros elementos, queridos amigos, queridos hermanos. Por ahora vamos quedándonos hasta aquí. Hoy, en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, el Señor nos está invitando a entrar, a zambullirnos en el agua, a entrar verdaderamente y empaparnos de los principios y de los valores del Evangelio. Ya yerureken a vea veñan de yarabe. Upeyamante y catúa llevañan de yayesa pe aña maña yaheshaya. Tercer domingo del tiempo de Cuaresma, camino de conversión, llamado a caminar sobre el agua, llamado a vencer el agua, a pedirle y decirle: Señor, dame de esa agua para que nunca yo más tenga sed. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe dominical. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.